¿Quién fue Melquisedec y por qué es importante para nosotros? Dentro de la rica historia de personajes bíblicos, ninguno captura el misterio y el encanto como lo hace Melquisedec. Esta figura enigmática escondida entre las páginas del Génesis y resurgiendo en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, ofrece un estudio fascinante sobre la interpretación bíblica y la reflexión teológica. La Biblia está llena con individuos notables como Moisés, el gran libertador, David, el hombre conforme al corazón de Dios, Abraham, el padre de muchas naciones, pero ninguno de ellos tiene la misma mística profunda que Melquisedec. Esta figura elusiva que fue rey y sacerdote aparece casi inesperadamente y desaparece con la misma rapidez, dejándonos con más preguntas que respuestas. A diferencia de otros personajes bíblicos cuyas vidas y hechos se encuentran con detalles elaborados, la historia de Melquisedec es breve y esta brevedad es única. Realza el enigma que lo rodea, pero dentro de esta narración concisa, la importancia de Melquisedec en la historia general de la fe es innegable. Despierta curiosidad y aumenta el interés en teólogos y creyentes por igual. ¿Quién fue Melquisedec y por qué nosotros como seguidores de Cristo debemos preocuparnos por él? Estas son las preguntas que reflexionaremos sobre esto hoy. Melquisedec, una figura cuyo nombre significa Rey de Justicia, aparece por primera vez en el libro del Génesis capítulo 14. La narración bíblica nos dice que él también era el rey de Salem o rey de paz. Este rey no era solo un gobernante, también era un sacerdote del Dios Altísimo. Hay un encuentro fascinante entre él y Abraham. Después de una agotadora batalla, Abraham se encuentra con Melquisedec, quien lo bendice. Abraham a su vez le da a Melquisedec un diezmo o una décima parte de todo lo que tiene. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Esta interacción sienta un precedente o ejemplo de reconocer la autoridad de Dios a través del sacerdocio, mucho antes de que esto se estableciera en el sacerdocio levítico. También es significativo porque es raro que Melquisedec sea uno de los pocos personajes de la Biblia que sirvió como rey y sacerdote, roles que generalmente estaban separados. Pero la historia de Melquisedec no termina en Génesis. El escritor de los Hebreos retoma su historia y compara a Melquisedec con Jesucristo. Aquí es donde comenzamos a comprender el significado tipológico de Melquisedec. Un tipo es un precursor modelo o un ejemplo que prefigura algo que viene después. Melquisedec, en su papel de rey y sacerdote, sirve como un tipo de Cristo. Como Melquisedec, Jesús tiene el doble papel de rey de reyes y sumo sacerdote. Este paralelo es más profundo, dado que tanto Melquisedec como Cristo aparecen ahora como figuras de paz y justicia. Llegamos a la gran pregunta: ¿Melquisedec y Jesús son la misma persona? La respuesta no es sencilla, y la verdad es que nadie puede decir sí o no, porque no hay ninguna declaración bíblica directa que identifique explícitamente a Melquisedec como Jesucristo. Algunos podrían argumentar que era un individuo único, un rey sacerdote humano que demostró cómo sería el Mesías. Por otro lado, algunos cristianos creen que Melquisedec fue una aparición preencarnada de Jesucristo, una teoría conocida como cristofanía. Una cristofanía es un tipo específico de teofanía, donde se cree que Jesús encarnado, antes de su encarnación como ser humano, apareció, aunque el término no se usa directamente en la Biblia. Los teólogos lo usan a menudo para describir manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento que se identifican con Jesús. Esta idea se deriva del libro de los Hebreos capítulo 7, versículo 3, que describe a Melquisedec como sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, parecido al Hijo de Dios. Él sigue siendo sacerdote para siempre. Esta descripción insinúa algo sobrenatural acerca de Melquisedec, algo que va más allá de una vida humana típica o linaje. De ahí la creencia de que podría ser una aparición temprana del mismo Jesús, una cristofanía. Este es un pensamiento profundo. Imagine a Abraham después de su agotadora batalla, enfrentándose y rindiendo homenaje
no solo a cualquier rey sacerdote, sino al mismo Señor Jesús. Al final, la identidad de Melquisedec puede seguir siendo un misterio, si fue un ser humano excepcional o una figura divina. Su importancia en nuestra fe permanece. Nos muestra una imagen clara de cómo es Cristo y los roles que cumple. Melquisedec sirve como un recordatorio eterno del sacerdocio eterno de Cristo y su realeza y la paz y la justicia que trae. Recuerden, amados, en la comprensión del misterio de Melquisedec, profundizamos en nuestro entendimiento de Jesucristo, nuestro Rey y sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entender a Jesús como nuestro sumo sacerdote es fundamental, porque resalta su papel único en la mediación entre la humanidad y Dios. Quiero resaltar 2 puntos. Primero, Jesucristo es nuestro mediador. El concepto de mediador es central para la comprensión del sacerdocio del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento con aún mayor profundidad en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era un mediador, un intermediario cerrando la brecha entre un Dios santo y su pueblo pecador. Esta era una sociedad en la que el pueblo no podía acercarse a Dios directamente debido a su pecado. El sumo sacerdote, después de pasar por limpiezas y usar prendas sagradas, ofrecía sacrificios de animales en nombre de los israelitas. Estos sacrificios eran un medio para cubrir temporalmente sus pecados, en lugar de borrar completamente el pecado. El sacerdote actuó como un intercesor, orando por el pueblo y pidiendo por la misericordia de Dios en su nombre. Sin embargo, el sacerdote mismo era un ser humano falible, que también necesitaba hacer sacrificios por sus propios pecados. Este sistema era un recordatorio constante de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. Y los sacrificios recurrentes señalaban la necesidad para una solución perfecta y permanente. En el Nuevo Testamento vemos esta solución realizada en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Jesús media entre la humanidad y Dios de una manera que sobrepasa el sacerdocio del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo expresa súcitamente en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, cuando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, completamente Dios y completamente humano, cierra la brecha perfectamente como Dios. Él es santo y sin pecado, y como hombre comprende nuestras luchas y tentaciones. En su papel como mediador, Jesús no presenta la sangre de los animales para expiar nuestros pecados, sino que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto de una vez por todas. Su sacrificio en la cruz proporciona los medios para que la humanidad se reconcilie con Dios. A diferencia del sumo sacerdote que necesitaba continuos sacrificios, solo el sacrificio de Jesús fue suficiente a través de su muerte y resurrección. Nos abrió el camino para acercarnos a Dios directamente. Ahora mismo, quien quiera que seas, donde quiera que estés, puedes acercarte a Dios. Número 2, la empatía del sumo sacerdote Jesucristo. El concepto de empatía, como se relaciona con Jesús y su papel como nuestro sumo sacerdote, es una parte extraordinaria de nuestra comprensión cristiana. La empatía se refiere a la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Cuando decimos que Jesús es empático, queremos decir que tiene una comprensión profunda de nuestras experiencias humanas, incluidas nuestros dolores, nuestras alegrías y nuestras luchas y nuestras tentaciones. Por lo tanto, ante las pruebas y tribulaciones de vida, nadie puede echar una mirada hacia los cielos y declarar: Dios no entiende lo que estoy viviendo. Pues en verdad, por medio de Jesucristo, nadie puede acusar a Dios de siendo distante o desapegado, diciendo que no comprende la condición humana. Porque en verdad es a través de su encarnación
en Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dios ha experimentado íntimamente nuestro viaje mortal, como nos asegura Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La comunión que podemos compartir con Jesucristo es profundamente personal e íntima, precisamente porque ha recorrido el mismo camino terrenal que nosotros recorremos. Sintió nuestras alegrías, nuestras tristezas, resistió nuestros desafíos y respiró el mismo aire que respiramos hoy. Esta empatía divina forma la piedra angular de nuestra fe, una fuente de consuelo y un faro de esperanza. Jesús, aunque era completamente divino, también tomó carne humana y al hacerlo experimentó la vida tal como la vivimos. Nació en un ambiente humilde, creció aprendiendo un oficio y enfrentó los diversos desafíos diarios que enfrentaba la gente, como era tener hambre, cansado, comprendió la alegría, la amistad y el dolor, y aún más intensamente enfrentó el dolor de la traición, falsas acusaciones y una muerte agonizante. Jesús fue tentado en todos los sentidos que nosotros somos. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca pecó. Obedeció perfectamente la voluntad de Dios. Incluso ante la tentación más extrema, y debido a esta experiencia es capaz de simpatizar con nuestras debilidades. Comprende nuestras debilidades y fallas, no desde la distancia o como un concepto abstracto, sino desde la experiencia vivida. Este empático sumo sacerdote, Jesús, es increíblemente reconfortante. Significa que cuando nos acercamos a Dios en oración, no estamos hablando con una deidad distante e independiente, sino con alguien que lo sabe de primera mano lo que estamos pasando. Trae nuevo significado a versículos como Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje nos asegura la firme presencia y protección de Dios en tiempos de pruebas y tribulaciones. Ofrece consuelo y aliento, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Con nuestra comprensión de la humanidad de Jesús y sus experiencias en la tierra, está la promesa. Se vuelve aún más potente cuando pasamos a través de las aguas y fuegos metafóricos de la vida, a través de periodos de pérdida, angustia, incertidumbre o dolor. Podemos saber que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no es simplemente un observador distante, sino alguien que comprende profundamente nuestro sufrimiento humano, porque Él mismo caminó a través del fuego y salió ileso. Esto nos da el coraje y la fuerza para enfrentar nuestras pruebas, sabiendo que tenemos un Salvador que comprende nuestros problemas e intercede por nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos alienta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Conocer a Jesús como nuestro empático sumo sacerdote nos infunde un profundo sentido de consuelo y confianza mientras navegamos en nuestros viajes terrenales. Así como Melquisedec intercedió por Abraham, Jesús, nuestro sumo sacerdote, media por nosotros. Él se convirtió en el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados, ofreciendo no animales, sino a sí mismo. Su sacerdocio es eterno, lo que significa que su sacrificio fue de una vez por todas. La intercesión por nosotros es continua, también como Melquisedec. Jesús es el Rey de Reyes, trayéndonos paz que sobrepasa el entendimiento. Su realeza no descansa en nombramiento humano, sino en la verdad de su identidad como Hijo de Dios. Por lo tanto, el entendimiento del reinado y sacerdocio único de Melquisedec nos dan una imagen más clara de quién es Jesús, los roles que cumple y la naturaleza eterna de su trabajo, afirmando su lugar como nuestro sumo sacerdote y rey. Esta conexión nos lleva a una comprensión más profunda del papel único de Jesús y alienta una relación personal más profunda con Él. ¿Qué opinas acerca de este tema de Melquisedec y Jesucristo como sumo sacerdote? Te invito a que nos dejes tus opiniones acerca de este tema. No olvides también compartir esta palabra. Envíale este mensaje a los demás hermanos y que recuerden que hay esperanza en Jesucristo. No olvides que Cristo te ama y que Cristo pronto viene.
Bendiciones.